Saludos al pueblo de Dios y a los amigos, las amistades. Que Dios les guarde y les siga bendiciendo allí donde están. Aquí estamos nuevamente para compartir la palabra de Dios con ustedes. El tema de hoy, la prédica de hoy se titula El ángel de Dios que mató a 185,000 enemigos de Israel. Vamos a desarrollar la parte 1. Va por partes. Primero vamos a ver la ofensa, cómo ese pueblo, los antiguos asirios, que era un gran imperio, se pusieron a ofender a Dios, al pueblo, al Dios de Israel, al Dios de nosotros también. Y luego vamos a ver en la parte 2 y en la 3 el final de toda esta historia. Pero vamos empezando con la ofensa que hacen los oficiales del rey asirio, de ese gran imperio asirio que existió, cómo ofendieron al Dios de Israel, al Dios de nosotros, porque ellos tenían otros dioses, creían en otras divinidades. Aquí está el canal La Biblia, mi manual de vida, es su canal. Bienvenidos al canal La Biblia, mi manual de vida. Si es que les recuerdo que compartan estos mensajes y que se suscriban al canal. Ahí está mi nombre. Reciban un fuerte estrechón de mano desde acá de Canadá. Que Dios les bendiga. Iniciamos con esto. Les repito, el tema de la prédica es el ángel de Dios que mató a 185,000 enemigos de Israel. Vamos a ver cómo es eso. Un ángel. Y en solo una noche. No fue en semanas, en días o en meses. No. En solo una jornada de una noche. Mató a todo un ejército de 185,000 soldados enemigos de Israel. ¿Cómo es esa historia? Vamos a verla en el desarrollo de esta prédica, de esta parte y la parte 2. Vamos a ver, por ahí está la parte 3, allá va a ser. Si es que no se me desesperen cuando lleguemos, vamos a llegar al punto fulminante de esta prédica, donde dice la Biblia, la palabra de Dios, y esto es palabra de Dios, y es cumplimiento. Todo esto es palabra de Dios. Aquí no hay mentira, porque es escrita por Dios. Dios se la dictó a los profetas, a los apóstoles, y esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Así es que aquí no hay mentira. Dios no es hombre para que mienta. Vamos a ver en el desarrollo de esta. Va por partes. Primero son las ofensas de ese rey asirio al Dios, al pueblo de Israel y al Dios de nosotros. Luego vamos a ver cómo Dios interviene por medio de un profeta, animando al rey Ezequías de ese tiempo. El rey Ezequías era del reino de Judá, de Israel del sur, porque ya Israel del norte ya no existía, las 10 tribus. Ese mismo rey asirio las había conquistado, las había destruido, el reino del norte, el reino de Israel. Allá en el año 722 a.C., ese mismo imperio asirio destruyó a Israel del norte. Recordemos que Israel, todo el reino que gobernó el rey David y el rey Salomón, se dividió después cuando llegó el hijo del rey Salomón. Gobernó muy mal el muchacho y se dividió. El reino se dividió. Ok, aquí estamos. Aquí es con Israel del sur, Judá, el reino de Judá, que comprendía 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, pero ahorita solo vamos a ver en la primera parte cómo ese rey se dedicó a ofender a Dios. Y por eso en la otra parte vamos a ver las consecuencias, lo que se ganan esos enemigos de Israel y los enemigos de Dios. Y entonces, damos inicio a esta parte. Dice, allí subtitulé, oficiales del rey asirio ofenden al Dios de Israel. Dice allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, versículo 22, Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías
y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraré en Jerusalén. Se estaba burlando porque el rey Ezequías era temeroso de Dios. Quiero recordarles también que en el reino de Judá también hubo reyes malos que le dieron la espalda a Dios, pero este rey Ezequías era uno de los buenos reyes que tuvo el reino del sur y era temeroso de Dios y destruyó santuarios de los dioses paganos. Por eso el enviado, el oficial Raxaces, uno de los oficiales grandes que mandó el rey, el emperador asirio, el rey asirio, y le dice a unos oficiales del rey Ezequías, y si me decís, nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Se refería al altar de Dios, al templo de Jerusalén. Ya empezaba a ofender al rey Ezequías, ofender al pueblo de Dios y ofender a Dios. Entonces veamos cómo va esta parte y luego vemos, siempre el subtema es, oficiales del rey asirio ofenden al Dios de Israel. Segunda de Reyes 18:28 dice, entonces el Raxaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Y luego en Segunda de Reyes 18:29, en el siguiente versículo dice, así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. El rey Ezequías estaba creyendo en el Dios de Israel, en el Dios Todopoderoso, en Jehová. Pero aquí están diciéndole al pueblo de Jerusalén que no crean en Ezequías, que no crean en el Dios de Ezequías, es el Dios de nosotros, el Dios creador de los cielos y la tierra. Permítame que allí la foto de Juan Benito está interrumpiendo la lectura. Ok, ahí está separada un poco. Ok, entonces, repito, Segunda de Reyes 18:29. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Metiéndole miedo al pueblo de Israel, diciéndole que el rey Ezequías no los podría librar. Ya empieza diciendo, mencionó en el versículo 28 del anterior, mencionó a Dios y en el anterior también. Entonces, ofendiendo. Esta parte se trata de la ofensa a Dios que hacen esos oficiales del rey de Asiria. Continuamos y vemos. En el versículo 30, siempre Segunda de Reyes, capítulo 18, dice, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Repito, están ofendiendo al Dios de Israel, ofendiendo al rey de Judá, al rey Ezequías. Estaban diciéndole a los oficiales del rey Ezequías, los oficiales asirios, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Y sigue el 31, el versículo 31, y siguen diciendo los oficiales del rey asirio, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo, permítanme que vamos a desplazar un poquito, exactamente,
Listo, ahí. Repito, en 2 Reyes 18:31, ¿qué les dijo el oficial asirio a los oficiales del rey Ezequías, del reino de Judá? No escuché a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Queriéndoles decir que si se rendían ante el rey asirio, no iban a tener problemas, que se rindieran, que hicieran paz, que salieran humillados ante él. ¿Ven cómo la diplomacia, cómo los reyes enviaban esos grandes oficiales, embajadores, a anunciar que si no se rendían, pues entonces iba el ataque? Aquí está tratando de engañar al pueblo de Israel, que no crean en su rey, en el rey Ezequías, que no confíen en el Dios Jehová, el Dios de Israel. Y sigue. Vean cómo está esto. Y allá en el versículo 32 dice: exactamente. Dice: hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis, y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. El rey Ezequías les dije al inicio, era temeroso de Dios. Y él le decía a su pueblo: confiemos en Jehová. Pero este oficial ofensivo enviado por el rey de Asiria les estaba diciendo que no creyeran en el Dios de Israel, en Jehová Dios. Que no creyeran en el rey Ezequías, porque les estaba mintiendo. Vean cómo el diablo empieza con esa diplomacia a engañar al pueblo de Dios. Y así está engañando al pueblo de Dios actualmente. Y eso hace más de 2000 años. Hace unos 2540 años más o menos eso, que sucedió ese gran evento cuando el ángel de Dios mató a esos 185,000 asirios. Vamos a ver, no se desesperen. Vamos a ver en la otra parte. En esta no vamos a llegar al versículo donde dice enfáticamente que ese ángel mató 185,000 asirios, enemigos de Israel. Y dice entonces, lo repito, 18:32 de Segunda de Reyes: hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel. Y viviréis, y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. El rey Ezequías motivaba a su pueblo y les decía: no teman, nuestro Dios nos librará de las manos de ese ejército asirio. Vean la cifra, como dice ahí: 185,000. Qué ejército grande. El ejército del rey Ezequías era muy pequeño, ¿no? Algunos 3,000, 4,000. Pero ahí eran 185,000 enemigos. Pero aún así el rey Ezequías confiaba en Dios, en Jehová Dios. Pero el oficial asirio les estaba metiendo miedo al pueblo, a los embajadores, a los oficiales del rey Ezequías. Y sigue allá. Segunda de Reyes 8:33, el siguiente versículo dice: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Allí se estaba equivocando. Cierto que había conquistado otros territorios el rey de Asiria, pero aquellos tenían otros dioses, dioses paganos, dioses, otras divinidades. Pero aquí no, aquí estaba tratando con el pueblo de Israel y con el Dios
de los ejércitos, con el Dios de Israel, con el Dios viviente, el Dios creador de los cielos y la tierra. Es el Dios de nosotros, los que creemos en Jesucristo. Aquí estaba ofendiendo al Dios de Israel. Se estaba metiendo a problemas el rey asirio. Y por eso van a ver en el desarrollo de esta prédica, de la 2 y la 3 partes, estamos en la primera, van a ver cómo terminó, qué consecuencias, cómo se la ganan los que ofenden a Dios, los que ofenden al pueblo de Israel. Y así están ahorita. Así le pasó al rey Nabucodonosor. Así le pasó a un general Amán. Está en los primeros capítulos del libro de Esther, en el capítulo 2 y 3. Quería desaparecer a todo el pueblo de Israel, a los hebreos. Hizo una estratagema para destruirlos a todos. Pero la oración y ayuno de Mardoqueo y la reina Esther permitieron que el pueblo de Israel se librara. La oración y el ayuno. Mandó a hacer una picota para ahorcar a Mardoqueo, al tío de la reina Esther. Cuando le descubrieron la trama, más bien a él, allí lo ahorcaron, y a su mujer y a toda su familia, a todos sus hijos. A ese rey Amán está en el libro de Esther, en los primeros capítulos 2 y 3. El faraón quiso destruirlos también. Quiso despedazarlos cuando venían saliendo de Egipto. Y Dios les permitió, les abrió el mar rojo al pueblo de Israel para que pasaran. Y aún así iba siguiéndolo la tropa del faraón. Y él también. Dios abrió el mar rojo para que pasara su pueblo. Cuando ya pasó y venía el ejército, la tropa del faraón, ahí llenó las aguas, llenó el estrecho que había hecho. Y se ahogó toda la armada del faraón de Egipto. Y así pasa en estos tiempos. Ahorita está en guerra. ¿Cómo han cantado los iraníes? Y han armado muchos grupos de asesinos terroristas. A Hezbollah, Hamas, a la Yihad Islámica de la Cisjordania, de Judea y Samaria, a los que están en Irak, a los que están en Siria. Ha armado hasta los dientes a los asesinos, aquellos piojosos del Yemen, a los hutíes. Y luego él estaba a punto de fabricar 9 bombas atómicas o 15 en estos días. Era cuestión de días. Israel tuvo que atacarlo. Israel tiene derecho de defenderse. Es un país muy pequeño, con unos 22.000 kilómetros cuadrados. Irán tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Israel es un país pequeño con solamente 10 millones de habitantes. Irán tiene 90 millones de habitantes. Se ha armado hasta por los dientes Irán. Tiene arsenales de misiles en todo el desierto, en todas las montañas, en todas las ciudades. Y estaba fabricando la bomba atómica para destruir a Israel. Iba a destruir a Israel, con una bomba lo destruye porque es pequeño. Y ahí iba a matar a millones de árabes, musulmanes, pero que no son de la secta de ellos. Los iraníes son musulmanes chiitas, enemigos de los otros musulmanes que son sunitas. Es más, son enemigos con Arabia Saudita, donde están 2 sedes de la religión islámica de los musulmanes. Estaba a punto de fabricar la bomba atómica y es para destruir a Israel. La han cantado y le está yendo muy mal ahorita porque Israel tuvo que atacarlos el viernes, el 13 de este mes de junio. Hoy estamos, ¿qué? A 16 de junio. Ya le está destruyendo todos los arsenales de misiles y las instalaciones nucleares. Las grandes en Natán, en Ifagán, en el norte. Les dije, Irán es un territorio grande, un país grande, extenso. Tienen los grandes montes, Zagreb, todo eso. Y todo
todo el desierto lo ha utilizado, las colinas, las montañas, para tener arsenales de misiles bajo tierra escondidos. Pero Israel se las tiene identificadas todas, porque Israel lo que más le ayuda es la ayuda de Dios, y Dios les ha dado sabiduría e inteligencia para que se defiendan. Muy chiquito. Han querido desaparecerlo coaliciones de países. En 1948, cuando solo tenía un día de ser formado. En 1967, 1973. Y en estos últimos años, todos esos grupos asesinos. Y luego Irán, que es el que ha apoyado todos esos grupos, enemigos de Israel. No le va a ir muy bien. No le va muy bien a los enemigos de Israel, porque Dios dijo allá hace miles de años en Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Fíjese que hace unos 2 años un diputado de Turquía estaba tirando un discurso encendido contra Israel, ofendiendo a Israel, ofendiendo al pueblo, a nuestro Dios, ofendiendo al pueblo de Israel también. En la tribuna donde estaba tirándose el discurso amargo contra Israel, allí se desmayó. Le dio un paro cardíaco y fue a dar al hospital y se palmó, se murió a los 2 días. Ahí búsquenlo, ahí está, ahí se encuentra. Diputado turco que ofendió a Israel. Un presidente vulgar que hubo en Venezuela, cómo ofendía, odiaba a Israel, dijo: maldigo a Israel desde el fondo de mis entrañas. Oigan, 6 meses después allí le dio un cáncer mortífero que no le dio chance. Se lo llevó. No está en el cielo. Yo sé dónde está. Solo hay 2 lugares, el cielo y el infierno. Dios lo tenga donde más le convenga. Todos los enemigos de Israel les va a ir muy mal. Les va a ir muy mal. Ese presidente de Francia coqueteando con los musulmanes, y allá le están quemando París, incendiándolo. El presidente de España haciendo alianzas contra Israel. Es un odio contra Israel, porque ellos son de la ala comunista, de la izquierda en el mundo. Son amigos con los terroristas. Porque Israel, el Viejo Testamento de esta Biblia, la maneja Israel. Y el mismo Dios de Israel es el de nosotros los evangélicos. Lo único que los judíos no tienen el Nuevo Testamento. Se han rebelado, le han dado la espalda a Dios los judíos, pero Dios tiene una promesa y los sigue protegiendo. Porque Dios hizo promesa, hizo una alianza con el pueblo de Israel. Israel es el reloj profético. Cuando Israel caiga es que esta humanidad se terminará. Entonces, ven, ya vamos a ver este rey asirio. En la otra parte vamos a ver, y aquí continúa, en 2 de Reyes 18:34, continúa ofendiendo al pueblo de Israel, al Dios de Israel, al rey Ezequías, que estaba en ese tiempo en el reino del sur, reino de Judá. Y dice 2 de Reyes 18:34, ¿dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Samaria era la capital del reino de Israel del norte. Y tenían el oficial asirio aquí menciona los dioses que tenían. Israel del norte habían caído en la idolatría, adorando otros dioses. El primer rey de Israel del norte, Jeroboam, mandó a hacerles monumentos, altares de dioses paganos, y les prohibió que bajaran a Jerusalén, al templo, a adorar al Dios, a Jehová Dios. Entonces, por eso él menciona a los dioses.
está diciendo que como ellos se tomaron el Israel del norte en el 722 a.C., aquí menciona Samaria. Samaria era la capital de Israel del norte. Por eso ese oficial asirio les dice: ¿dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? De la mano del rey asirio. Aquí está haciendo comparaciones y creyendo que el Dios de Israel, de Judá, el Dios de Ezequías, el Dios de nosotros, era igual a esos dioses. No, no, no. Se estaba metiendo con el Dios creador de los cielos y la tierra. Y dice allá en el versículo siguiente, 18:35, Segunda de Reyes: ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Estaba diciendo que Jehová Dios no iba a poder proteger a Jerusalén. Por eso es la prédica. Porque ya vamos a ver en la otra parte. Repito este versículo. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, de la mano del rey de Asiria, del gran imperio asirio? Era poderosísimo. Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Como queriendo decir, Jehová no podrá librar a Jerusalén de mi mano. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, mis amigos, mis hermanos, ven, aquí está. No podía decirles en la primera parte que describirles el versículo donde dice claramente que el ángel de Dios mató a 185,000 enemigos de Israel. Porque tiene que haber una introducción. Tengo que describir primero cómo es que se da ese evento. ¿Cómo es que se llegó a ese evento de que el ángel de Dios mató a 185,000? Entonces vemos en la raíz la causa de ese efecto que vamos a ver enseguida. Y es que el rey de Asiria estaba ofendiendo al Dios de Israel, a Jehová Dios, al Dios creador de los cielos y la tierra, al Dios de nosotros. Hace miles de años vienen ofendiendo a su pueblo, ofendiendo al Dios de nosotros. Y eso es lo que hacen los iraníes actualmente. Un odio contra el pueblo de Israel y contra sus aliados. Dicen que Estados Unidos es el gran Satán y que Israel es el pequeño Satán. Y son enemigos de nosotros, son enemigos de la libertad, son enemigos de la democracia, son enemigos de Occidente. Allá están matando pastores, las mujeres que se atreven a no ponerse ese velo, a taparse la cara, parecen monstruos. No se les ve nada de la cara a las mujeres. Las matan, las meten presas. Ahí tengo miles de noticias de la persecución en Irán. Los homosexuales los tiran vivos desde el 8º piso para que se revienten, que queden quebrados. Y los homosexuales en Europa y en América del Norte, en América Latina, con bandera de Irán, a favor de los terroristas. ¡Qué contraste! Son torpes. Y el odio es porque tenemos este libro, la Biblia. Ese es el odio. Ellos tienen un libro que se llama el Corán, por ahí lo tengo. Lo he leído. Porque el enemigo hay que conocerlo, pues. En todo el Corán dice odio y muerte a los infieles. Infieles son los judíos y los cristianos. El que no se doblegue, el que se doblegue sí, que se haga al Islam, ese sí, lo acepta. Y el que no, pues será súbdito de ellos, esclavo, que pague impuestos en las ciudades, en los pueblos. Es un odio, habla de muerte. Hice un estudio de comparaciones del Corán y de la Biblia.
porque los papas del Vaticano han dicho que es lo mismo, que adoran al mismo Dios y que la Biblia con el Corán son la misma cosa. No, yo hice un estudio, en una de esas voy a hacer una prédica del Corán y en comparación con la Biblia. No se encuentra una parte donde diga amor al prójimo. Y aquí, allá en Levítico dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el odio de los comunistas porque son enemigos de Dios, los de la izquierda. Y ese es el odio de los terroristas también, de los fundamentalistas musulmanes. Entonces, estamos terminando la primera parte de la prédica, el ángel de Dios que mató a 185,000 enemigos de Israel. Vean, entonces estamos terminando. Ahí está el canal, su canal, la Biblia, mi manual de vida. No olviden darle me gusta a estos mensajes. Suscríbanse al canal, inviten a otra gente que se suscriba y compartan las prédicas. No se queden con ello. No se desesperen que vamos a llegar a las otras partes donde está más emocionante. Luego viene la intervención. ¿Qué le dice el profeta de Dios al rey Ezequías? Donde lo anima a que no tenga miedo y le dice que el pueblo de Israel vencerá a esos 185,000 soldados. ¿Cómo? Pues con el poder de Dios. Vamos a verlo en la segunda parte y en la tercera. Esta es la primera, estamos terminando. Si es que, mis amigos, mis hermanos, les hice la introducción, cómo empezó ese problema, para que nos demos cuenta cómo es que ese ángel de Dios mató a 185,000 enemigos de Israel. ¿Cómo es que se dio eso? ¿Por qué se dio? ¿Cómo sucedió? Entonces vamos a ver. Esto nos da a entender que Dios siempre ha estado y estará, y está ahorita con el pueblo de Israel. Les voy a hacer una anécdota, vaya. Cuando Saddam Hussein bufaba con su armamento, con los misiles Scud y que no sé qué, y el presidente Bush se sacó por allí que tenía armas químicas, que no sé qué, yo no sé si era cierto, pero hicieron una coalición de países y no lo podían vencer, pasaron meses, años para vencer a Saddam Hussein. Israel ahorita en 3 días ya está poniendo asustados, les ha descabezado los grandes militares a Irán. Solo Israel, es el poder de Dios, les ha dado. El mayor auxilio que tienen es que Dios les ha dado sabiduría e inteligencia. Desde hace años el Mossad de Israel ha estado metido, hasta bases de drones tenía dentro en Irán. Les tienen chequeado todo, el ofensivo, el Ayatollah Khamenei salió huyendo ya de Teherán, se fue a otra ciudad, está metido en los túneles como rata. Ofensivos, han ofendido a nuestro Dios. Han ofendido a Israel. ¿Cuál es el odio? Israel es un país pequeño. Tiene derecho a defenderse 100% y se defiende. Dios está con él. Los que estén contra él les va muy mal. Maldición a su familia, a sus países. Esos presidentes tontos, locos, como el de Colombia, poniéndose ese trapillo de los palestinos. Son terroristas, enemigos de Dios. Bueno, mis hermanos, mis amigos, aquí está el canal, ¿verdad? Les recuerdo, su canal. Se suscriban, que compartan estos mensajes. Así es que hemos terminado esta primera parte y están invitados para la segunda. Está emocionante también. Como ven, aquí no describe. Aquí no hemos llegado al versículo donde ese ángel mató en una noche 185,000 enemigos de Israel. Saludos, reciban un fuerte estrechón de manos. Que Dios les siga guardando y bendiciendo grandemente allí donde están. Nos vemos en la próxima, en la segunda parte.